Hola, mi nombre es Iván Camilo López Buitrago, curso tercer semestre en profesional en ciencias del deporte. Hago parte del grupo 3 y escogimos el deporte rugby. Descripción del deporte. Bueno, el rugby consiste ya en una preparación física que se basa en resistencia general, que va de una parte un 75% aerobia y 25% anaeróbico. Eh, los jugadores pues tienen que enfocarse para practicar este deporte en la velocidad, en la flexibilidad, resistencia y fuerza, en donde pues obviamente el deporte consta de que el ataque y la defensa participen al mismo tiempo, y en donde pues el contacto personal está reglamentado. Ya lo común del rugby es que existen los tackles y los pases con el pie y la mano. Hay tres tipos de tackles: el que va de los tobillos a la cadera, de la cadera al reborde costal y del reborde costal a la axila. Eh, ya como hay dos fases de movimiento, la primera es crear un desequilibrio en la defensa, que es parte del ataque, y pues la segunda es explotar un desequilibrio positivo o negativo de la defensa, el cual pues en medio de este proceso pues irán los choques, los golpes, los tackles, eh, entre los jugadores de cada equipo. Existen pues el pase a una mano y a dos manos, y pues para atacar los jugadores pueden optar por jugar con el pie o con la mano. Hay dos formas mediante la forma individual, que ya el jugador pues puede patear, puede correr, puede pasar, y mediante la forma colectiva, que es ya hacer un pase con la mano o hacer un pase con el pie, para que pues los atacantes logren agarrar el balón y hacer su punto o su debido proceso para que pues tampoco logren ser tacleados o atacados. Hola, mi nombre es Leonardo Cerón Domínguez y a continuación voy a hablarles sobre las articulaciones que están implicadas en el deporte del rugby. La principal articulación implicada en este deporte es el hombro. Es una articulación proximal a la parte superior que pues es la que posee como mayor libertad a la hora de poder realizar cualquier tipo de movimiento. Es una que tiene 3 grados de libertad, los cuales son el eje transversal, el eje anteposterior y el eje vertical. El hombro no está constituido solamente por una articulación, sino que también tiene implicadas 5 articulaciones, lo cual permiten pues como la conformación de esta compleja articulación del hombro. Se dividen en dos grupos, el cual en el primer grupo tiene 2 articulaciones, el cual son el escapulohumeral, que pues es como la de las articulaciones más importantes que permiten como generar el movimiento. Y la segunda pues se llama subdeltoidea, que no es como tal una articulación, pero tiene dos superficies que se alisan entre sí. Entonces por eso entran en este grupo. El segundo grupo de articulaciones implicadas en el hombro son las tres restantes, en los cuales son la escapulotorácica, la acromioclavicular y la esternocostoclavicular, que pues estas sí son articulaciones que están todas unidas entre sí, pues que hacen que pues se haga como tal todo el movimiento del hombro completo. Cabe mencionar que una de las articulaciones más importantes del hombro es la acromioclavicular, ya que esta es como la que permite como el mayor movimiento,
pero también es muy inestable porque solamente está conformada como por una cápsula de ligamentos que son pues muy débiles. Entonces esto hace que esta articulación pues sea muy inestable, pero a la misma vez es como la más importante, ya que permite todo el movimiento. Otra parte implicada y no menos importante es la columna vertebral, la cual le va a permitir pues al deportista pues tener toda la estabilidad y pues generar como todos los movimientos necesarios que se necesitan en este deporte. La columna vertebral, pues si bien sabemos, es que una estructura muy mecanizada, que pues cada vértebra se articula con otra pues de manera muy como controlada, a través pues de un complejo sistema de articulación, de ligamentos y pues de costillas. La columna vertebral tiene tres funciones, cumple tres funciones muy importantes en el deporte del rugby, en los cuales está la primera, que es la que soporta pues, todo el peso del deportista, o al menos un 60%. La segunda, que es que posee pues la flexibilidad para poder hacer todos los movimientos complejos que se necesitan, como girar el tronco, etcétera. Y la tercera, y como la más importante, pues es la que permite también como la protección del área, o como si protege como las estructuras como más delicadas, estructuras nerviosas, medulares, y pues como esas son como las funciones más importantes. Las lesiones en el rugby. Generalizando un poco el tipo de lesiones que se pueden presentar, pues tenemos dos grupos, que son los macrotraumas y los microtraumas. Los macrotraumas son lesiones agudas que generalmente se presentan por golpes o por caídas y pueden ser esguinces, traumas faciales o craneales. Y por otro lado tenemos los microtraumas. Estos son resultados de lesiones crónicas que se presentan comúnmente por sobreesfuerzo físico. Las lesiones pueden presentarse en los huesos, que serían las lesiones óseas, en las articulaciones y en las partes blandas. Y estos se categorizan en leves, moderadas y graves. También conocemos que un 70% de las lesiones se presentan durante el juego y es muy poco probable encontrarse con una lesión que se presente durante un entrenamiento. También encontramos dos mecanismos de lesión, que serían los extrínsecos y los intrínsecos. Dentro de los extrínsecos se encuentran cuando se recibe o cuando se hace un tackle, la colisión o en el momento de que den un codazo. Y los intrínsecos serían la torcedura, un resbalón por aceleración o en el momento de cambio de dirección. Sin embargo, en este momento, hablando de lesiones en cara y cráneo, los más comunes se presentan por mecanismos extrínsecos en el momento de un tackle, colisión o codazo. Las lesiones traumáticas. Ahora sí, centrándonos en las posibles lesiones que pueden ocurrir en cara y cráneo, dentro de todas solamente de un 15 a un 20% se presentan en esta zona. La fractura más común es la de la nariz, pero también se han llegado a presentar fracturas en el hueso malar y accidentes dentales. Por esto último es que muchos deportistas hoy en día utilizan protectores bucales como los que se utilizan en el boxeo, que lo que hacen es que el golpe se expanda y no se mantenga sobre una misma zona. Otro accidente muy común son los otohematomas, que son una inflamación por acumulación de sangre en el cartílago de la oreja, y por eso es que también, como los protectores, utilizan unos cascos blandos que usualmente son también con cintas adhesivas que protegen las orejas, puesto que este tipo de accidente se presenta en los deportes de contacto. Este tipo de trauma debe ser tratado por un especialista y es por esa razón que muchos utilizan un casco en la cabeza. También los más comunes son los cortes y laceraciones, pues porque como no es como en el fútbol americano que los deportistas utilizan un casco, ellos en este juego no utilizan una máscara protectora y pues se presentan este tipo de accidentes. Y por último, los más graves serían las conmociones cerebrales que causan confusión, mareos, falta de memoria, entre otros, y estos deben ser detectados a tiempo, y si no, esto afectaría a decisiones del jugador futuras durante el juego y fuera de este. Hola, yo soy Sebastián Buitrago y el día de hoy les vengo a hablar sobre las distintas lesiones que se pueden generar
en el deporte del fútbol americano. Pues como sabemos, este deporte es un deporte, por así decirlo, muy brusco, en donde se genera mucho contacto a la hora de ir pues, por la persona o el corredor en este caso. Y esto puede llegar a generar muchos traumas al momento del choque. Pero bueno, algunas de las lesiones que les vengo a explicar hoy no son tanto hacia el choque, sino pues distintas lesiones que pueden generar ellos a la hora de la práctica o incluso por su contextura y demás, que les pueden afectar. Una de estas es la bursitis, que es normalmente causada por el sobrepeso, es debido a eso. Pues como sabemos, en el deporte del rugby hay mucha gente que de la misma musculatura que manejan, pues es un peso que es bastante para las rodillas. Y lo que suele pasar es que en, en el área de la articulación se producen pues grandes cantidades de líquido sinovial. Esto pues en nuestra bolsa serosa. ¿Qué es la bolsa serosa? Es el líquido, es donde mantiene pues las articulaciones el líquido sinovial. Empieza a acumular y pues se segrega mucha más de la que debería haber en el lugar, y esto empieza a causar irritación. La bursitis pues puede ser muy dolorosa debido a que como el líquido sinovial termina de ocupar la bolsa completamente, pues tras de que es doloroso puede llegar a restringir gravemente el movimiento de nuestra articulación, dado que pues como sabemos que la bolsa mantiene el líquido, permite que haya movimiento pues mediante ella. Si se acumula completamente es como si nuestra articulación fuese un hueso totalmente y no tuviese movimiento. Ese es uno de los grandes casos que pues puede existir en esto. Y otro que les vengo a contar es el síndrome femoropatelar, patelar, perdón. ¿Qué pasa acá? Es un dolor en el anterior de la rodilla, el cual se causa por un mal movimiento o tensión de más en el músculo. Al haber tensión de más, lo que pasa es que, pues, respectivamente a la fuerza que impliques en periodos prolongados de dicha tensión o fuerza crónica, puede llegar a generar microfracturas que a largo plazo pues perturban la movilidad y pues tiene muchas secuelas de pues fragmentación o del hueso en este caso también. Otras de las grandes que podemos tener de lesiones, pues es que normalmente en la parte de nuestra cabeza, en el cráneo, pues como sabemos llevan el casco, pero pues a ellos no les importa, ellos lo que les importa es ir por el balón. Al generar esto, pues podemos ver mucho que en la parte occipitofrontal se generan los golpes que pues van de frente casco con casco y rebotan. Esto puede generar pues un choque, el cual pues genere contusiones, puede generar pues también pérdida del conocimiento si es un golpe ya muy fuerte. Y pues en la parte de nuestra cadera, ya que ahí es donde normalmente se taclea, donde se recibe el impacto, puede generar fracturas o incluso pues microfracturas o lesiones que a largo plazo impidan el movimiento de la persona, generándole pues la inmovilización completa. Hola, mi nombre es Ángel Mateo Cubillos Gómez, pertenezco al profesional en Ciencias del Deporte y a continuación voy a hablar acerca de algunas lesiones musculares en la cara del deporte rugby. Pues como para dar una introducción corta, sabemos que este deporte es de gran contacto y ocurren muchas lesiones, como lo son estos dos ejemplos que voy a presentar a continuación. El primero va a ser el de una chica que voy a ubicar aquí su foto y al finalizar un video. Como podemos observar, esta chica tiene una lesión grande en su ojo y en la parte de la nariz. ¿Cómo es la lesión del ojo? Nos podemos dar cuenta que su músculo orbicular está totalmente hinchado y dañado. ¿Cuál es el músculo orbicular del ojo? Es toda esta parte, lo que nos reúne la parte inferior del ojo y la parte debajo de la ceja. Tiene dañada la porción orbitaria, que viene siendo esta parte de encima del párpado, y tiene dañada la porción vertebral,
que es la parte del párpado y la parte inferior del ojo. Luego nos podemos dar cuenta que tiene un daño también en la nariz. Este le vamos a llamar un daño en el músculo nasal, que es toda esta parte. El músculo nasal lo podemos relacionar con este, que esta es el dilatador nasal o del ala nasal, y el de arriba, que es la porción transversal. A continuación voy a dejar un video para que pues nos demos cuenta de cómo fue que la chica se hizo esta lesión. Back in the game here, and she's going to make an enormous tackle. Wow, and clears out the ruck as well. What toughness from Georgia Page here. A continuación voy a mostrar un nuevo ejemplo de una lesión a raíz de la práctica del rugby. Anterior, como lo hice, pues voy a poner una imagen del chico acá para que observemos un poco mejor pues cómo está esa horrible lesión. Como nos podemos dar cuenta, tiene dañada toda esta parte inferior de la boca, o vamos a llamarle más técnico, músculo orbicular de la boca. Esta lesión fue causada a raíz de una patada que le fue propinada, enterrándole el guayo y dañándole toda la parte inferior de su boca. También podemos observar que tiene dañado el depresor del labio inferior. Esto hace que, pues digamos, en el momento el chico pueda mover su labio y, como ya les voy a mostrar un video, pues pueda hacer esa broma que hizo. Pero a largo plazo, y con largo plazo me refiero a, no sé, 3 horas, un día, que la herida se inflame, que haya que tomar alguna sutura, el chico va a perder totalmente la movilidad en la parte inferior de su labio. Esto va a hacer pues que se convierta en una lesión bastante horrible. Ahora pues, como les dije, les voy a mostrar el video. Y bien, espero que con estos dos ejemplos cortos que di pues quede un poco más claro acerca de las lesiones que pueden ocurrir en este deporte pues del rugby. Espero les hayan simpatizado y gracias.